los altos parajes donde la cordillera se levanta como un mundo aparte, allí donde el aire es delgado y los bosques se aferran a las laderas empinadas, como si desafiaran a los cielos, vivió un pueblo cuya historia ha sido muchas veces ignorada, pero cuyo legado marcó profundamente el destino del sur. Se trata de los pehuenches, los llamados hombres del Pehuen, pues encontraron en aquel árbol milenario, el pehuen o araucaria, no solo alimento, sino un símbolo de identidad, un refugio natural y un testigo silencioso de sus alianzas, batallas y ceremonias. Pero la historia de los pehuenches no puede contarse sin antes comprender la naturaleza del territorio que habitaron. La cordillera, con sus pasos angostos, sus bosques interminables y sus barrancos mortales, era un dominio que muy pocos podían entender. Para quienes venían de las llanuras del Valle Central o de las misiones coloniales, aquellas montañas eran un obstáculo, pero para los pehuenches eran su hogar, un lugar donde cada sendero, cada quebrada y cada manantial tenía dueño, tenía espíritu, tenía historia. Y dominar ese territorio equivalía a poseer una fortaleza natural que ningún fuerte español, por sólido que fuera, podría igualar. La vida pehuenche se organizaba en torno a las estaciones. Durante los meses templados se desplazaban hacia los bosques de pehuenes para recolectar piñones, alimento que podía almacenarse y durar meses, permitiendo sobrevivir a los inviernos más crueles. El piñón era su sustento, su riqueza y su vínculo con la tierra. En torno a su recolección se celebraban reuniones, alianzas matrimoniales y parlamentos entre distintos linajes. Pero bajo esa apariencia de vida centrada en la naturaleza, los pehuenches desempeñaron un papel decisivo en el equilibrio político del sur. Eran los guardianes de los pasos cordilleranos. Y quien controlaba esos pasos controlaba el movimiento de personas, ganado, armas y alianzas entre el territorio occidental, donde se libraban las guerras principales entre mapuches y españoles, y las tierras orientales, donde grupos puelches, huilliches y diversas parcialidades mantenían redes comerciales que antecedían por siglos la llegada europea. Así, los pehuenches no eran meros habitantes de la montaña, eran los custodios de una frontera natural, una frontera que los españoles pronto intentaron forzar. Los primeros contactos fueron tensos, cuando los conquistadores, en su afán de expandirse hacia los valles altos de Chillán y hacia las rutas que conducían a las tierras orientales, comenzaron a enviar expediciones militares, se encontraron con un enemigo inesperado. Los pehuenches, aunque no formaban parte de los focos principales de resistencia durante la primera mitad del siglo XVI, observaban con atención cada movimiento, midiendo la amenaza. La conquista española generó alteraciones profundas. Los movimientos de las tropas, los intentos de someter a los habitantes de los valles y el establecimiento de ciudades coloniales alteraron el equilibrio ancestral de los territorios. Y los pehuenches, a diferencia de otros grupos que enfrentaban directamente a los españoles en las llanuras, optaron por una estrategia basada en el control territorial y la resistencia desde las alturas. Las primeras expediciones españolas hacia la cordillera fueron desastrosas. Los conquistadores no conocían las rutas, no sabían cómo sobrevivir en la nieve, ignoraban cómo aprovechar los recursos de altura y desconocían las señales naturales que los pehuenches interpretaban con facilidad. Los españoles marchaban lentos, cargados, sin saber dónde pisar, mientras los guerreros pehuenches, ligeros, expertos jinetes y conocedores de cada escondite, los vigilaban desde las laderas sin ser vistos. Con frecuencia, las expediciones españolas eran atacadas en los lugares más estrechos, allí donde el avance era imposible sin convertirse en blanco seguro. Un grupo de 20 pehuenches podía derrotar a una columna mucho mayor con solo provocar desprendimientos de rocas, incendiar un bosque o cortar el paso en la noche. Los españoles, que en los valles dominaban con caballería pesada y armas de fuego, descubrían que la cordillera les arrebataba esas ventajas. Pero la resistencia pehuenche no se limitaba a las emboscadas. También recurrieron a la diplomacia, un arte que dominaban con maestría. Se reunían en parlamentos donde ofrecían paz a cambio de respeto, o alianza a cambio de comercio. Y cuando los españoles incumplían, regresaban a la guerra sin vacilar. Una de las particularidades de los pehuenches era su movilidad. A diferencia de otros grupos que vivían en territorios más estables, ellos se desplazaban según el clima y la disponibilidad de alimento.
Esta movilidad les daba una enorme ventaja estratégica. Podían aparecer y desaparecer con facilidad, dificultando cualquier intento español de someterlos o controlarlos. A medida que avanzaba el siglo XVI y comenzaba el XVII, los pehuenches se convirtieron en un factor clave para los conflictos del sur. Aunque no estaban siempre en primera línea, como los guerreros de Purén, Villarrica o Arauco, su poder era indispensable. Cada vez que un gobernador español quería abrir un paso o asegurar una ruta hacia las tierras orientales, necesitaba el permiso, o al menos la neutralidad, de los pehuenches. Y aquí surgía el dilema. Los pehuenches no eran un grupo homogéneo. Estaban divididos en diversas parcialidades, cada una con su lonco y sus alianzas. Un linaje podía firmar la paz con los españoles, mientras otro continuaba atacando sus caravanas. Este mosaico político desconcertaba profundamente a los colonizadores, quienes nunca lograron comprender del todo las dinámicas internas del pueblo pehuenche. Pero si había algo que unía a todas las parcialidades, era la defensa del Pehuen y de los pasos cordilleranos. La cordillera no era simplemente parte de su territorio, era su identidad misma. Allí cazaban, allí celebraban sus rituales, allí crecían sus hijos, allí reposaban sus ancestros. Por eso, cuando los españoles intentaron establecer fuertes en las cercanías de los pasos naturales, la respuesta pehuenche fue inmediata. Sabían que permitir un fuerte era permitir el control colonial sobre rutas que habían sido suyas desde tiempos remotos. Y así comenzó una larga serie de enfrentamientos que se prolongaría por generaciones. Los españoles comprendieron que, sin la cooperación, o al menos la neutralidad, de los pehuenches, cualquier intento de controlar la frontera sería inútil. Y de esa tensión permanente nacieron alianzas inestables, traiciones, pactos rotos y episodios de violencia que marcaron profundamente la historia cordillerana. Pero nada alteraría la esencia del pueblo pehuenche. Su vínculo profundo con la montaña, su habilidad para sobrevivir en terrenos imposibles y su determinación para proteger sus rutas. Esa determinación sería puesta a prueba una y otra vez en las décadas siguientes. En los años en que el dominio español parecía afirmarse en los valles centrales, hubo un lugar donde la autoridad colonial jamás logró imponerse: la cordillera pehuenche. Mientras las ciudades se fundaban y destruían en el llano, mientras caciques y gobernadores discutían condiciones en los parlamentos en lo alto de las montañas, se libraba una guerra distinta, silenciosa y cambiante, cuyos protagonistas eran los pehuenches guerreros acostumbrados al frío perpetuo y a los senderos estrechos donde un caballo mal entrenado podía perder el equilibrio y arrastrar a un soldado al abismo. Para los españoles, que aspiraban a asegurar una comunicación estable con las tierras orientales y con los territorios de Cuyo, el control de los pasos cordilleranos era una necesidad estratégica. Allí circulaban caravanas con ganado, viajeros, mensajeros y comerciantes indígenas desde mucho antes de la llegada europea. Pero para los pehuenches, permitir la instalación de los españoles en esos pasos equivalía a entregar el corazón de su territorio. La tensión aumentó cuando los gobernadores coloniales comenzaron a enviar malocas, incursiones armadas destinadas a capturar ganado, someter a las comunidades y forzarlas a aceptar la autoridad española. Sin embargo, aquellas expediciones rara vez lograban su propósito. En la montaña, los españoles eran vulnerables, no podían moverse rápido, sus caballos resbalaban con la nieve, sus armas se inutilizaban con la humedad, y los soldados sufrían un frío que jamás habían experimentado en Europa. Los pehuenches, en cambio, se movían con una soltura que parecía desafiar toda lógica. Los guerreros conocían cada árbol torcido, cada roca desprendida, cada quebrada profunda. Podían cruzar pasos nevados de noche, ocultando las huellas con ramas. Sabían cuándo se acercaba una tormenta y cuándo era seguro avanzar. Este dominio absoluto del territorio se transformó en su arma más poderosa, una que los españoles jamás pudieron contrarrestar. Las primeras emboscadas que sufrieron los conquistadores en la cordillera fueron tan rápidas y silenciosas que muchos soldados afirmaban que los pehuenches aparecían desde la misma nieve. Los ataques eran precisos. Un grupo pequeño cortaba una columna por la retaguardia,
mientras otros se posicionaban en las alturas y arrojaban rocas o prendían fuego a los bosques para cerrar el paso. Los pehuenches no necesitaban derrotar completamente al enemigo. Bastaba con dispersarlo, impedir su avance y obligarlo a retroceder. Con el tiempo, los españoles comprendieron que la única forma de cruzar la cordillera sin ser atacados era negociar. Pero incluso la diplomacia se volvía complicada. Las alianzas se renovaban de estación en estación, y los compromisos dependían de la actitud de los gobernadores, de los abusos cometidos por los soldados o de la relación entre distintos linajes pehuenches. Sin embargo, hubo momentos en los que los españoles intentaron avanzar sin permiso, y allí comenzó una fase más violenta de la guerra. En una de las expediciones más recordadas, una columna enviada por el gobernador de Chile intentó cruzar el paso de Villarrica, una ruta estratégica para las comunicaciones con el oriente. Los soldados avanzaron confiados, pues habían formado una alianza temporal con un lonco pehuenche menor. Pero cuando la columna alcanzó una zona de bosques densos, fue rodeada por guerreros que descendieron desde alturas que los españoles habían considerado imposibles de alcanzar. El ataque fue tan repentino que apenas algunos lograron defenderse. Los sobrevivientes, desconcertados, huyeron hacia el valle. Ese episodio se convirtió en una advertencia para futuros gobernadores. La cordillera no se atravesaba sin permiso. El choque entre ambos mundos se intensificó a medida que avanzaba el siglo XVII. La resistencia pehuenche alcanzó tal nivel que los españoles comenzaron a verlos como un peligro permanente para la estabilidad del territorio. Los informes de los capitanes describían a los pehuenches como gente imposible de sujetar, dueños de los pasos y tan guerreros como los de Arauco. Aunque la visión española era exagerada en algunos aspectos, lo cierto es que jamás lograron someterlos plenamente. A esta resistencia guerrera se sumaba un factor aún más desconcertante para los colonizadores: la organización política pehuenche. Los españoles estaban acostumbrados a negociar con caciques principales, pero entre los pehuenches existían muchos loncos, cada uno con su territorio y con vínculos diferentes hacia el oriente y el occidente. Un linaje podía aceptar la paz con los españoles, pero otro, distante apenas unos días de marcha, podía declarar guerra abierta. Esa diversidad interna hacía imposible establecer un control firme. Al mismo tiempo, los pehuenches mantenían redes de intercambio con grupos indígenas del lado oriental, especialmente con los puelches, y más tarde con mapuches que cruzaron la cordillera en un proceso que la historiografía denomina araucanización. Este movimiento alteró aún más el equilibrio regional. Los españoles temían que los pehuenches sirvieran como puente entre las rebeliones del sur chileno y los grupos indígenas de la actual Argentina, lo que podía multiplicar las amenazas. Por ello, buscaron establecer puestos militares permanentes en zonas cercanas a los pasos. El más conocido intento ocurrió cerca del paso de Antuco, donde se intentó construir un pequeño fuerte destinado a controlar las rutas de intercambio y evitar que grupos rebeldes del sur cruzaran hacia el este. Pero la reacción pehuenche fue inmediata. Consideraron la construcción como una invasión directa a su territorio y reunieron a sus guerreros bajo el mando de varios loncos. El ataque nocturno destruyó las construcciones en poco tiempo y obligó a los españoles a retirarse sin haber logrado siquiera terminar el fuerte. Este episodio no fue el único. En décadas posteriores, cada intento español de levantar un fuerte en zonas cordilleranas terminó en fracaso. Los pehuenches eran implacables cuando se trataba de defender sus pasos, pero la guerra no era constante. En medio de los enfrentamientos había periodos de paz, alianzas temporales, intercambios comerciales y parlamentos, donde se discutía la circulación de ganado, la entrega de prisioneros, la paz entre linajes o la autorización para cruzar ciertas rutas. Estos acuerdos, aunque útiles durante ciertos periodos, rara vez se mantenían por más de unos años. La presencia de los pehuenches en la Guerra del Sur fue más silenciosa que la de los grandes toquis del llano, pero igual de decisiva. Muchas veces enviaron guerreros a apoyar campañas de los mapuches en Purén o Angol. Otras veces se mantuvieron neutrales, permitiendo que grupos enteros cruzaran hacia las tierras orientales durante las grandes rebeliones indígenas que estallaron tras la muerte de gobernadores españoles. Y así, entre alianzas cambiantes, ataques inesperados y una diplomacia compleja,
los pehuenches se convirtieron en uno de los factores estratégicos más importantes del sur. Su papel fue tan relevante que ningún gobernador español podía planificar una campaña militar sin considerar su posición. Los españoles podían controlar ciudades, fuertes y valles, pero la cordillera, esa siempre seguiría siendo territorio del pehuen. En los tiempos en que las montañas marcaban fronteras invisibles y cada valle parecía un mundo distinto, los pehuenches supieron construir una red de relaciones que iba mucho más allá de su propio territorio. La cordillera no era solo su hogar, era el corazón de una compleja telaraña de intercambios, alianzas y conflictos que unían Chile y las tierras orientales mucho antes de que los españoles soñaran siquiera con cruzar esos pasos. Y en aquella red, los pehuenches eran uno de los principales nodos. Si en las partes anteriores vimos la guerra y el choque con los españoles, aquí descubriremos algo igual de importante: el poder político y económico que los pehuenches ejercieron a través de los pasos cordilleranos. Los caminos antiguos. Antes de que los europeos aparecieran en el sur, los pehuenches ya mantenían vínculos transcordilleranos. Los pasos se utilizaban para comunicar a distintos grupos indígenas desde tiempos muy remotos. Por allí circulaban mensajes, alianzas matrimoniales, objetos ceremoniales y alimentos, y los pehuenches no vivían aislados, sino interconectados con puelches, huilliches, picunches y más tarde, con mapuches del sur y del norte. Este sistema de intercambio funcionaba porque todos conocían las rutas, las estaciones y los peligros. Durante la primavera y el verano, los pasos se llenaban de viajeros, caravanas y grupos familiares. En invierno, solo los más experimentados podían cruzar los senderos helados. El pehuen, árbol sagrado para los pehuenches, era la base de uno de los intercambios más importantes. El piñón servía como alimento de larga duración, valioso para los grupos del este que no tenían acceso a los bosques de araucarias. A cambio, los pehuenches recibían cueros, animales, utensilios y objetos de metal. Esta circulación constante hizo que los pehuenches desarrollaran una diplomacia compleja, basada en el honor, en la palabra dada y en los lazos familiares que podían extenderse por ambos lados de la cordillera. Cada linaje tenía aliados y rivales, y la política giraba según el clima, la cosecha de piñones o las amenazas externas. El orden pehuenche. Antes de los españoles. Contrario a lo que relataron algunos conquistadores, quienes por desconocimiento los describieron como dispersos o sin gobierno, los pehuenches contaban con una estructura social organizada. No había un único jefe supremo, sino múltiples loncos que representaban distintos linajes y familias extendidas. Su autoridad se basaba en el prestigio, la experiencia, la capacidad para hablar en los parlamentos y, por supuesto, en el valor mostrado en la guerra. Un lonco debía demostrar sabiduría para mantener la paz interna y fortaleza para defender el territorio. La influencia de un linaje podía crecer o disminuir según su riqueza, su habilidad para negociar o su éxito en la guerra. Por ello, el poder pehuenche no era estático. Se movía, al igual que ellos, según las estaciones. Cuando los españoles llegaron, no entendieron esta política flexible. Intentaron tratar con los pehuenches como si fueran un solo grupo unido bajo un jefe principal, pero pronto descubrieron que cada decisión debía negociarse varias veces con loncos diferentes. Un acuerdo firmado con un linaje no obligaba a otro, y esto desconcertó absolutamente a los oficiales coloniales. El comercio se convierte en poder. Mientras las guerras del llano ocupaban la atención de los españoles, los pehuenches consolidaban su control sobre las rutas que conectaban el oeste y el este. Con el paso de las décadas, los intercambios se intensificaron, especialmente cuando los españoles comenzaron a introducir ganado en gran cantidad. Los caballos, en particular, revolucionaron la vida pehuenche. Aunque el animal era europeo, los pehuenches adoptaron su uso con impresionante rapidez. En pocas generaciones ya eran reconocidos como jinetes expertos. Su movilidad aumentó y con ello, su capacidad de intervenir en conflictos distantes, de comerciar más lejos o de apoyar a sus aliados. El caballo se transformó en una nueva forma de riqueza. Los pehuenches negociaban con pueblos del este, entregaban piñones y cueros, y recibían caballares a cambio. Con el tiempo,
Controlaron rutas de arreos que movían cientos de animales. Todo ese comercio se hacía sin intervención española, atravesando campos y montañas que el gobierno colonial creía bajo su dominio, pero que en realidad pertenecían a las redes indígenas. Este poder económico permitió a los pehuenches reforzar su influencia política. Un lonco que organizaba grandes caravanas era respetado en ambos lados de la cordillera, y la reputación de estos líderes fue creciendo, integrando a su pueblo en la dinámica mayor del sur andino. Las alianzas que cambian el destino. Con el correr de los siglos XVII y XVIII, el mapa político del sur cambió profundamente. Varios loncos mapuches, especialmente aquellos provenientes de los valles del oeste, comenzaron a cruzar la cordillera y establecerse en las tierras del este. Este fenómeno, que hoy la historiografía denomina araucanización, no fue una expansión militar sino un proceso gradual en que los mapuches del llano incorporaron elementos culturales y territorios del lado oriental, mezclándose con grupos puelches y otros pueblos de habla indígena. Los pehuenches jugaron un papel crucial en este movimiento, pues controlaban los pasos que estas familias cruzaban. Algunas parcialidades pehuenches se aliaron con los recién llegados del oeste, fortaleciéndose mutuamente mediante matrimonios, pactos y circulación de bienes. Pero otras vieron esta expansión como una amenaza y ofrecieron resistencia. Los españoles intentaron aprovechar estas divisiones, aunque rara vez entendieron sus causas. Para ellos, cualquier alianza indígena que no pudieran controlar era motivo de alarma. Y cuando vieron que algunos grupos pehuenches apoyaban las rebeliones del llano, enviando guerreros, caballos o mensajes, reaccionaron con dureza. El juego político, más allá del combate. No todo era guerra. La política indígena requería habilidad para negociar, para hablar en parlamentos y para mantener la palabra. Los pehuenches asistían a estas reuniones con una solemnidad que impresionaba incluso a los cronistas españoles. Allí discutían asuntos cruciales: los límites del tránsito, la entrega de prisioneros, las rutas para el comercio, la paz entre distintos linajes y la autorización para cruzar ciertos pasos. Los parlamentos podían durar días enteros. Había ceremonias, intercambios de regalos y largas conversaciones alrededor del fuego. Para los españoles, estos encuentros eran extenuantes. Para los pehuenches, formaban parte esencial del orden político. Pero la diplomacia tenía un límite claro. Ningún acuerdo podía permitir la pérdida del control sobre los pasos cordilleranos. Esa era su línea sagrada. La tensión crece. Españoles en los pasos. A pesar de los parlamentos y de los periodos de relativa paz, los españoles no abandonaron su intención de controlar los pasos. Necesitaban acceso hacia las tierras del este para establecer rutas militares y comerciales. Pero cada intento de instalar un fuerte, un puesto de vigilancia o una guarnición provocaba una reacción inmediata. Para los pehuenches, un fuerte no era solo una construcción, era una amenaza directa a su autonomía, un desafío a su honor y una señal de que los españoles pretendían adueñarse de las rutas. Por ello, incluso cuando existían acuerdos de paz, cualquier rumor de construcción militar era suficiente para reunir guerreros y preparar ataques. Varias expediciones españolas fueron destruidas durante la noche, sin que sus integrantes lograran ver siquiera el rostro de quienes los atacaban desde la oscuridad de los bosques. El control del terreno como maestro absoluto. Los españoles, con su disciplina militar europea, nunca lograron adaptarse al teatro de guerra cordillerano. La montaña era una maestra implacable, los caballos resbalaban, la pólvora se mojaba, la visión se reducía por la neblina, las temperaturas podían cambiar en minutos, y los pehuenches aparecían desde quebradas invisibles. Un guerrero pehuenche podía recorrer en una noche lo que una columna española tardaba 2 o 3 días en avanzar. Este dominio absoluto del terreno convirtió la cordillera en la aliada más fiel del pueblo pehuenche. Un poder que pocos reconocen. Mientras los cronistas españoles concentraban sus relatos en Purén, Angol, Arauco o Villarrica, la historia de los pehuenches quedaba relegada al margen. Pero la realidad es que, sin la neutralidad o el apoyo de los pehuenches, ninguna estrategia española en el sur podía funcionar. Ellos controlaban los pasos, los caminos, la información y los intercambios. Eran, sin declararlo, sin pretenderlo, y sin que la historiografía tradicional lo reconozca del todo,
uno de los poderes más influyentes del sur andino, y ese poder se haría sentir aún más en los episodios que vendrían, cuando la guerra del sur se tornara más intensa y las montañas se transformaran en refugio, frontera y campo de batalla. La guerra por la cordillera había entrado ya en su fase más intensa, cuando los mensajeros pehuenches comenzaron a descender desde los altos pasos, llevando noticias de nuevas incursiones enemigas. No eran ya simples exploradores españoles, sino grupos más numerosos que intentaban instalar campamentos estables en zonas que jamás habían sido cedidas ni compartidas. Esta situación despertó preocupación en todos los linajes, pues los ancianos advertían que una presencia más duradera podía alterar para siempre el equilibrio de aquellas montañas. Los loncos convocaron entonces un consejo general, que se celebró en un valle profundo, rodeado de pehuenes milenarios cuyos troncos oscuros parecían custodios silenciosos del encuentro. Llegaron hombres de distintos paraderos, algunos provenientes de los boquetes más altos, acostumbrados a vivir entre ventisqueros, otros procedentes de quebradas boscosas donde el sol apenas entraba durante el invierno. El consejo fue solemne y prolongado, como correspondía a decisiones que marcarían el destino del pueblo. En aquella reunión se discutieron los pasos a seguir. Había quienes proponían golpear de inmediato, atacar por sorpresa antes de que los españoles lograran asegurar posiciones. Otros, más prudentes, sugerían observar un tiempo más, para comprender con exactitud las intenciones del enemigo. Pero todos coincidían en algo: la cordillera debía seguir siendo territorio pehuenche, sin intervención ajena. Ese principio no se negociaba, porque no era solo una cuestión de tierra, sino de identidad, de memoria y de supervivencia. Concluido el consejo, los mensajeros partieron en distintas direcciones llevando las decisiones. Las comunidades comenzarían a prepararse para una defensa mayor. Los jóvenes reforzarían su entrenamiento, se revisarían las reservas de armas, se verificaría el estado de los pasos más utilizados. Durante semanas, se escuchó por los valles el sonido de las piedras tallándose, el crujir de lanzas nuevas y el murmullo de cantos antiguos entonados por los mayores para fortalecer el espíritu de los combatientes. Mientras tanto, los españoles continuaban avanzando con la idea de asegurar rutas permanentes hacia el oriente. Ignoraban por completo la magnitud de la respuesta que estaban generando. Veían a los pehuenches como una parcialidad más, sin comprender que su vínculo con la montaña era inquebrantable. Además, no entendían que cada incursión suya despertaba el eco de historias pasadas, aquellas que narraban la caída de quienes habían intentado dominar la cordillera en tiempos remotos. Los jefes españoles, confiados en su armamento y en su experiencia militar, subestimaron el poder de esas montañas. Creyeron que bastaría con levantar un fortín y asegurar un par de rutas para garantizar su presencia. Pero el clima, siempre impredecible, se convirtió en su primer enemigo. Las lluvias repentinas desbordaban riachuelos que se volvían torrentes furiosos. La nieve, incluso fuera de temporada, caía en espesores que dejaban a los caballos sin paso. Muchos soldados, agotados por la falta de oxígeno, perdían las fuerzas con rapidez. Los pehuenches observaban desde la distancia, dejando que la cordillera hiciera su parte. No intervenían, pues sabían que la naturaleza desgastaría al enemigo mejor que cualquier lanza. Esta estrategia, que combinaba paciencia y sabiduría, impresionó incluso a algunos cronistas posteriores, quienes admitieron que los habitantes de los altos parajes poseían un entendimiento profundo de su territorio. Cuando los españoles, debilitados y con sus fuerzas mermadas, intentaron reagruparse, los pehuenches decidieron actuar. Aprovecharon una noche sin luna, cuando el viento soplaba desde el este cargado de polvo fino, escondiendo los sonidos y dificultando la visión. En completo silencio, grupos escogidos descendieron desde las alturas, moviéndose con la seguridad de quienes conocen cada piedra del camino. Se acercaron sin ser vistos a los campamentos europeos, que habían sido levantados de manera apresurada y sin la protección adecuada. El ataque comenzó de forma súbita. Una lluvia de piedras cayó sobre los techos improvisados. Luego, un estrépito de gritos y pasos rápidos llenó el aire. Los pehuenches descendieron como sombras, golpeando con precisión, evitando siempre las zonas donde pudieran quedar atrapados. La sorpresa fue total.
Muchos españoles apenas tuvieron tiempo de levantarse antes de ser rodeados. Otros, confundidos por la oscuridad y el viento, tropezaban unos con otros sin saber hacia dónde huir. El combate no duró demasiado. Los pehuenches se retiraron tan rápido como habían llegado, dejando tras de sí un campamento destruido, caballos dispersos y hombres desmoralizados. No se trataba de conquistar posiciones, sino de enviar un mensaje inequívoco. La cordillera no permitiría intrusos. Tras aquel golpe, los españoles comenzaron a discutir una retirada, pero abandonar la cordillera significaba admitir su incapacidad para controlar un paso que consideraban estratégico. Algunos oficiales insistieron en resistir, organizar mejor la defensa y solicitar refuerzos. Sin embargo, las condiciones del terreno, el clima adverso y la moral quebrada hicieron imposible cualquier intento de permanencia estable. Con gran pesar y bajo un ambiente de tensión constante, iniciaron un lento retroceso hacia zonas más bajas. Los pehuenches no persiguieron a los españoles, no era necesario. La cordillera había hablado por sí misma y el enemigo lo había comprendido. La retirada fue silenciosa, marcada por el sonido de cascos cansados y soldados que apenas podían mantenerse en pie. Al regresar la calma, las comunidades pehuenches celebraron con ceremonias, agradeciendo a la montaña por su protección. Pero no se confiaron. Reforzaron aún más los pasos, reorganizaron los asentamientos cercanos a las rutas estratégicas y mantuvieron vigías durante muchas temporadas. Sabían que mientras existiera interés extranjero, la cordillera seguiría siendo codiciada, y la única manera de conservarla era permaneciendo alertas y unidos. Con el pasar de los años, la reputación de los pehuenches como guardianes de los Altos Andes se consolidó entre todas las gentes de la región. Su nombre comenzó a ser sinónimo de fortaleza, resistencia y profundo conocimiento del territorio. Nadie que hubiera oído hablar de la guerra por la cordillera dudaba de que aquellos hombres y mujeres eran los verdaderos dueños de las alturas, los únicos capaces de sobrevivir en aquel reino de roca y nieve. La historia de esa guerra, transmitida de generación en generación, no hablaba de grandes conquistas ni de trofeos brillantes. Hablaba más bien del valor de defender lo propio, de permanecer fiel al legado ancestral, de caminar con respeto sobre la tierra que alimenta y cobija. Para los pehuenches, aquella victoria no fue solo militar, fue una afirmación de identidad, una prueba de que su vínculo con la cordillera era más fuerte que cualquier ambición extranjera. Así terminó la guerra por la cordillera, no con un tratado firmado en papel europeo, sino con el silencio firme de las montañas, el eco de los pehuenes al mecerse con el viento, y la certeza de que el pueblo que había nacido entre aquellas cumbres seguiría siendo su guardián por generaciones enteras.